Hola queridos amigos, hoy les traigo un tema súper interesante en astrología y para seguir con la serie de videos que estoy haciendo para hacer una introducción y un curso de astrología básica, hoy te voy a hablar del tema de la casa 3. En astrología esa casa está regida por la constelación de Géminis y para ponernos en contexto te quiero decir que cuando nacemos nuestro ascendente, ya dijimos que la casa 1 es un elemento de fuego, es Aries y nos da ese impulso de nacer. Damos un pasito al lado y encontramos a Tauro, una energía de tierra muy concreta que nos da la materia, nuestra corporalidad. Y damos un pasito más y para utilizar esa energía de nacimiento y esa materialización de nuestra corporalidad y hacer que todo esto se pueda desarrollar, pues necesitamos llegar a la casa 3, que sería nuestra mente. Entonces, en Géminis vamos a estudiar todos los procesos mentales, cómo manejamos nuestra mente. Géminis hace un gran triángulo de aire en nuestra vida. Está Géminis empezando, está al otro costado Libra y en la punta estaría Acuario, y los tres van a hacer un triángulo de aire en nuestra vida que van a ser de suma importancia porque ya sabemos que nuestra vida depende de nuestros procesos mentales. Sin la mente, pues en nuestra vida no hay nada, y nos va a decir mucho de cómo aprendemos, qué capacidad tenemos de comunicación, qué tan fácil o difícil son esos procesos en nuestra vida. Y bueno, para empezar a hablar de Géminis, te quiero decir que Géminis es el dueño de la casa y su regente, su habitante, sería Mercurio. Los temas de Géminis y los temas de Mercurio pues son temas que están muy de la mano, muy en común uno con otro. Son temas que se complementan, se relacionan, se entrelazan unos con otros, y son temas que nos van a hablar exactamente donde estén en nuestra carta astral de nacimiento, nos van a decir cómo nosotros manejamos nuestra mente en nuestra vida. Cuando hablamos de Géminis tenemos que decir que es un elemento mutable. Mutable quiere decir que está en el cambio de estación, y esa mutabilidad de Géminis nos va a decir que si nosotros tenemos un Géminis o a Mercurio muy fuerte en nuestra carta astral, pues somos personas de una muy grande adaptación a a las circunstancias que se nos presenten o a los sitios donde nos encontremos. Entonces esa mutabilidad de Géminis pues nos va a hablar de la inteligencia de adaptación. Y ya decía por ahí una frase muy famosa que inteligente no es el que sabe de matemáticas o aprende a sumar, sino inteligente es el que se sabe adaptar. Y en este caso Géminis nos dice precisamente eso. Nos habla de que es un signo mutable y que esas características de mutación y de adaptabilidad en nuestra vida pues son fundamentales para saber cómo vamos a manejar los eventos que se nos van a presentar durante toda la vida. También nos dice que es un signo de polaridad masculina y nos habla del arquetipo de Géminis, que son los gemelos, o siempre vemos que está representado por dos caras, y eso nos dice que son dos caras de la misma persona. Y digamos, los gemelos representaría las dos versiones de uno mismo, la versión que yo muestro a los demás y la versión que tengo en mi interior, porque esas dos versiones de uno mismo muchas veces son muy compatibles una con otra, pero muchas veces tienen una distancia de una versión con otra, y todos tenemos esas dos versiones de nosotros mismos en alguna parte de nuestro interior. Cuando hablamos de Géminis, vamos a hablar de la inteligencia y de los procesos de inteligencia en nuestra vida. Vamos a hablar de nuestra niñez. Cuando hablamos de Géminis, vamos a ver que ya el niño nació, tiene su corporalidad y empieza a descubrir el mundo. Empieza a aprender, empieza a moverse, empieza a tocar, empieza a sentir, a oler y empieza a tener experiencias de vida. Luego va a la guardería o al colegio, y allí pues a tomar más conocimiento y más experiencias de vida. Luego vamos a hacer la etapa de la adolescencia, y allí tenemos todavía más conocimiento y más experiencia. Digamos que todo lo que tiene que ver con Géminis al final tiene que ver con nuestra juventud, tiene que ver con la niñez, la adolescencia y la etapa de juventud de nuestra vida. Si tenemos un Géminis muy fuerte en nuestra vida, en nuestra carta astral, o un Mercurio muy fuerte en nuestra carta astral, pues vamos a hablar de la eterna juventud. Vamos a hablar que si está en nuestro ascendente, pues podemos decir que somos los jóvenes eternos, o aquellas personas que pasan los años y nunca envejecen, o envejecen de manera muy lenta. Y si hablamos de nuestra mente y nuestra psicología, pues la eterna juventud es el eterno estudiante, es esa persona que puede tener la edad que tenga y siempre tiene una mente muy joven. Entonces Géminis nos habla de la niñez, y al hablarnos de la niñez y de la juventud en nuestra vida, pues nos habla de esas personas que han estado cerca de nosotros en esa etapa tan importante que es la niñez. Entonces nos va a hablar de nuestros hermanos
o de quien hagan las veces de nuestros hermanos en la vida, como por ejemplo nuestros primos, nuestros amigos cercanos, nuestros vecinos. Nos habla también de los amigos del colegio y de esas personas que han influido mucho en nuestra vida en esa etapa de juventud y niñez. Nos habla también de la comunicación, porque ya sabemos que los procesos mentales pues siempre se exteriorizan a través de la comunicación. Entonces, donde tengamos a Géminis en nuestra carta astral de nacimiento, la casa 3 natural de Géminis, o donde esté Mercurio también nos va a hablar de cómo es nuestra comunicación y qué tan fácil accedemos a esa comunicación pues para llegar a los demás. Géminis, pues ya dijimos que es el dueño de la casa y el habitante es Mercurio. ¿Y quién es Mercurio? Pues alguien muy importante en nuestra vida. Para hablar un tema curioso así de Mercurio, vamos a decir que está muy cerquita al Sol, ya lo sabemos, y va girando muy rápidamente. Una vuelta al Sol de Mercurio serían 88 días terrestres, y una vuelta en su propio eje serían 58 días y medio. Y esto nos dice pues que Mercurio va dando su vuelta sobre sí mismo muy despacio, tomando toda esa gran energía que es el Sol para Mercurio, digamos muy directamente. Nos habla que la cara que está mirando al Sol durante 58 días tiene unas temperaturas muy altas, llega a más de 400 grados de temperatura, pero la cara opuesta, su espalda, tiene una temperatura muy baja y llega a menos 170 grados de temperatura al mismo tiempo. Eso nos vuelve a hablar nuevamente de esa gran capacidad de mutabilidad y de adaptación que Mercurio nos viene a trabajar en nuestra vida. Nos trae ese tema de cómo tenemos que adaptarnos y qué tan fuerte es esa capacidad de adaptación que tenemos a las circunstancias que se nos van presentando. También Mercurio nos va a hablar de la inteligencia, porque Mercurio en mitología griega fue representado como Hermes. Hermes era el mensajero de los dioses y era ese personaje increíble y mítico que era capaz de hablar con todo el mundo. Era el mensajero, el que lleva y trae la información, el que lleva y trae los documentos, el que compra y vende, el que hace y hace más. Ese personaje que era tan importante y tan necesario para cualquier polaridad de la existencia en la mitología, que era el único que podía entrar al inframundo y al Hades y sacar la información de allí, entrar y salir con vida. Del Hades nadie más salía con vida, entonces Mercurio era el elemento clave que podía mover la información y moverse a través de cualquier campo. Ese es Mercurio en nuestra vida. Mercurio maneja nuestra inteligencia porque es nuestra capacidad de tomar la información, tomar el conocimiento desde cualquier aspecto y desde cualquier parte donde lo podamos conseguir. Mercurio habla de nuestra comunicación y la capacidad de comunicarnos. Digamos que donde tengamos a Mercurio es el área de nuestra existencia donde es más fácil acceder a esa comunicación y manifestar esa comunicación con los otros o con los temas de cada casa de acuerdo a donde esté en nuestro nacimiento. Digamos que uno de los temas principales de Mercurio sería la curiosidad. Mercurio es curioso por naturalidad, es un curioso natural, y eso nos quiere decir que una persona muy mercurial sería una persona que está interesada en aprender mucho de muchas cosas. Nos habla de que es un excelente mediador, porque en mitología ya sabemos que era el que hablaba con todo el mundo y es el que la información también al adquirirla pues la maneja y sabe cómo la distribuye. Entonces es un excelente comunicador y un excelente mediador de cualquier circunstancia. Nos habla de esa gran capacidad que tenemos en la vida de aprender, de educarnos, de autoeducarnos. Somos los autodidactas. Si nos manejamos en las energías altas de Mercurio, pues llegamos a tener una gran capacidad de autoaprendizaje. Nos enseña qué tan fácil para nosotros es llegar a la elocuencia, tomar toda esa información que podemos adquirir, manejarla, procesarla y volvernos unas personas elocuentes a través de la comunicación que estamos transmitiendo. Nos habla también de estrategias, porque al manejar nuestros procesos mentales, pues Mercurio nos vuelve estrategas excelentes. Allí donde tengamos a Mercurio es el área de nuestra vida donde nosotros podemos crear estrategias mentales para hacer eficiente el área donde nos esté manejando. Cuando hablamos de las energías bajas de Mercurio,
pues también son energías, digamos, muy difíciles de manejar, porque Mercurio, al manejar la inteligencia, pues si la inteligencia está bloqueada, digamos que sería un aspecto muy difícil de superar en la vida, pero por algún motivo esas circunstancias se han dado de esa forma, entonces venimos a aprender a desarrollar y a manejar esa inteligencia y a saber enfocarla. Nos habla en una energía muy baja también de la superficialidad, porque Mercurio aprende de muchos temas. Mercurio, una persona muy mercurial, quien sea Sol Mercurio o tenga un Mercurio en el ascendente o sea un Mercurio muy fuerte en su carta astral, pues es una persona que aprende de todo, sabe de esto, sabe de esto, sabe de esto, sabe de todo. Pero digamos que de tanto conocimiento y de tanta curiosidad de aprender de todo, pues se va volviendo la persona que maneja todo en la superficie, no hace foco y no se enfoca en un tema y no llega a un tema en profundidad, sino lo maneja todo, digamos, a nivel superficial. Nos habla de exactamente de eso, la falta de enfoque, y en ese caso sería una energía baja de Mercurio, porque la vida nos lleva a que en determinados aspectos de nuestra vida, donde esté Mercurio y donde esté Géminis en nuestra carta astral natal o la casa 3, nos dice que tenemos que hacer un foco y llegar a la profundidad, manejar esa inteligencia para llegar a los temas con profundidad y con conocimiento real, porque al manejar Mercurio la inteligencia y el conocimiento, pues quiere que ese conocimiento sea real y profundo. Nos habla también en una energía baja de Mercurio sería la infidelidad. ¿Y por qué? Porque a Mercurio le gusta todo. A Mercurio le gusta la rubia y le gusta la morena. Le gusta aquí y le gusta allá. Entonces, al gustarle de todo, pues podemos hablar de temas de infidelidad con Mercurio también, porque Mercurio como que no hace foco en nada, porque tiene interés en muchas cosas a la vez. Mercurio nos habla también de, digamos que, la incongruencia o la inconstancia, porque Mercurio puede decirte, hoy me gusta esto, porque realmente está enfocado en eso, tiene curiosidad en algo y está aprendiendo de algo, pero mañana dice ya no, me gusta otra cosa, me gusta otra, me gusta otra. Entonces, un tema importante para Mercurio sería hacer foco, concentrarse, enfocarse. El enfoque es muy importante en Mercurio, y llegar a concretar algo en sí, definirse, porque Mercurio le gusta tantas cosas a la vez que no se define por algo específico. También te quiero decir que la casa 3, donde está Géminis, pues al hablar de nuestros procesos mentales, nos está hablando de cómo vamos a manejar esos procesos en nuestra vida, y cómo Mercurio se va a manifestar a través de los elementos donde esté en nuestra carta astral natal. Entonces, digamos que al estar Mercurio en Aries, nos hablaría de una persona que tiene el arrojo de Aries, y la capacidad de pensamiento de Mercurio sería un pensamiento muy rápido. Son personas que son muy ágiles, son personas que tienen esa capacidad de pensar y coger las cosas ya, al instante. También nos hablaría de una personalidad, digamos, muy extrovertida, porque al estar en el yo y tener esa capacidad y esa velocidad de pensamiento, pues esa persona que no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a enfrentarse a nada mentalmente, entonces puede llegar a cualquier sitio, acceder a cualquier situación, relacionarse con el uno, con el otro, mostrarse como es, y es una persona, digamos, extrovertida. Mercurio en casa 2 sería excelente. Si está en casa 2 o si está en Tauro, sería excelente para manejar nuestra economía desde nuestro pensamiento. Mercurio es el excelente comerciante, entonces en los temas de Tauro y en los temas de comercio, pues sería excelente para desarrollar nuestra economía en esta vida. Mercurio en casa 3, pues estaría en su domicilio. Mercurio es el habitante de la casa 3 natural, entonces Mercurio en casa 3 nos va a decir esa gran capacidad que tengo para aprender, para adquirir el conocimiento, para llenarme de conocimiento, y en el futuro, con un Mercurio en 3, puedo llegar a ser un maestro, porque todo el conocimiento ya lo puedo procesar adecuadamente, correctamente, y entregarlo a los demás. Cuando hablamos de la casa 3 y en astrología, ya les he dicho que siempre miramos polaridades, miramos la casa del frente. En la casa 3 tenemos a Géminis y a Mercurio como los habitantes y los dueños de esa casa. Y en la casa del frente, que es la casa 9, pues tenemos a Sagitario. Y al hablar de Sagitario y de la casa del frente, hablamos de la mente superior. Entonces, en la casa 3 tenemos la inteligencia como seres humanos y la inteligencia que podemos adquirir como seres humanos. En la casa del frente hablaríamos de la inteligencia superior, y son todas esas creencias que como humanos, pues a las que queremos llegar,
pero digamos que nuestra corporalidad nos limita porque son las filosofías, las religiones y todas esas creencias superiores. Cuando hablamos de mente superior, no estamos minorizando la inteligencia de Mercurio. Estamos diciendo que Mercurio maneja toda esa inteligencia que como seres humanos podemos llegar a tener, y en la casa del frente es una inteligencia divina, de cosas superiores, de religiones, de filosofías o de cosas que van más allá, digamos, de las cosas físicas de la humanidad. Cuando vamos a hablar de la casa 4, Mercurio en casa 4 o en Cáncer, nos va a hablar de los sentimientos. Cáncer es un elemento de agua regido por la luna. Nos habla de la parte sentimental, cómo sentimos y los sentimientos en nuestra vida. Entonces, un Mercurio en casa 4 o en Cáncer nos diría que es una energía mental fluctuante y que siempre va a estar influenciada por nuestros sentimientos. Entonces se vuelve una mentalidad muy personal, es lo que yo pienso de cada cosa, no lo que es realmente. Entonces ahí lo que tenemos que hacer foco es no relacionar todos los procesos mentales, separarlos de los sentimientos, separarlos de lo que yo creo que es bueno o es malo, lo que me hace feliz o lo que me hace infeliz, y manejarlo desde el lado, digamos, de lo real. Mercurio en casa 4 y en Cáncer, pues diría que lo sentimental afecta mi mente, afecta mis pensamientos y mis procesos mentales. En casa 5 estamos hablando de Leo. Leo es el león, es el rey de la selva y es pues el que brilla porque su regente es el sol. Entonces Mercurio en casa 5 o en Leo nos estaría hablando de esa persona que sus ideas, y sobre todo sus ideas acerca de sí mismo y su inteligencia a través de lo que puede acceder y a través del conocimiento que él mismo tiene, nos está hablando de que es una energía que siempre quiere brillar y siempre quiere tener la razón. Entonces digamos que es muy positivo para la autoestima tener a Mercurio en casa 5, pero nos está hablando también de que exacerbado podemos llegar a la vanidad, a pensar de que lo que nosotros pensamos y lo que pensamos de nosotros mismos es la única verdad y es lo máximo. Entonces la vanidad hay que controlarla con Mercurio en casa 5. En casa 6 es el segundo elemento de tierra, estamos hablando de Virgo, y Virgo le está poniendo también un freno a Mercurio como elemento de tierra, elemento de concreción, pero ya sabemos que Virgo es el especialista, y al ser el especialista pues nos está diciendo que los procesos mentales van a tomar foco. Volvemos atrás a Mercurio en Géminis. Mercurio en Géminis sabe de todo, pero no hace foco en nada. Y cuando llega a Virgo, sabe de algo muy profundamente. Entonces, tener a Mercurio en Virgo sería, digamos, excelente porque allí sería realmente hallar un foco y tener el conocimiento en algo específico. Mercurio en casa 7 o en Libra, pues Libra nos habla de las relaciones entre dos, nos habla del equilibrio, y al tener a Mercurio allí nos quiere enseñar que tenemos que manejar nuestra mente y equilibrar nuestra mente y equilibrar las relaciones con los demás. Mercurio en casa 8, pues el regente de la casa 8 es Escorpión, es Plutón, y digamos que los temas de Plutón y de Escorpión son muy intensos. Ya hemos hablado que la casa 8 es muy especial y es una casa de intensidad en nuestra vida. Entonces, tener la mente en casa 8, tenerla en Escorpión, es esa mente intensa, esa mente inquisitiva, esa mente ponzoñosa, esa mente que mira el detalle, esa mente que te puede hacer llegar a ser un gran investigador natural, o trabajar en cualquier tema de esto sería muy bueno con Mercurio allí. Pero es una mente que hay que tenerle cuidado porque es una mente que es muy intensa y quiere llegar siempre más allá. Mercurio en casa 9, ya dijimos que es la polaridad de Géminis, y en casa 9 estudiamos las ideologías. Entonces allí es un Mercurio que le da mucha inteligencia para esos temas trascendentales de la vida y para llegar y acceder a ellos, para procesar esos temas trascendentales en la vida de las filosofías, de las religiones, de ese conocimiento superior. El peligro de Mercurio allí sería que se crea que la verdad que tiene o la filosofía que sigue es la única verdad, y que los que están en contra de esa filosofía pues están fuera de lo que él quiere y siente que es la verdad. Entonces digamos que es un poco peligroso que lo tengas allí, pero excelente para manejar esos temas de la mente superior. Mercurio en casa 10, que sería Mercurio en Capricornio, es el tercer elemento de tierra,
y nos habla de concretizar realmente, coger toda la inteligencia de Mercurio, todos los elementos de tierra, de Tauro y de Virgo, y llevarlos allí a la cima de la montaña, allí al medio cielo de nuestra carta astral, donde llegamos, donde queremos llegar al éxito. Entonces Mercurio allí sería excelente para hacer muy precisos los procesos mentales y para que ese conocimiento, esa inteligencia sea una inteligencia que llegue a la cima del éxito. O sea, Mercurio allí nos puede llevar al éxito total, profesional, mental o a través de nuestra inteligencia. Mercurio en casa 11, en casa 11 estamos en Acuario. Es la octava superior de Géminis y la octava superior de Mercurio. Está regido por Urano y nos habla de las comunidades, nos habla de los grupos, nos habla de los grupos étnicos, nos habla de los movimientos de los grupos, nos habla de las ideologías de los grupos. Entonces, al tener a la mente humana allí con la inteligencia de Urano, pues digamos que está muy enfocado en los temas de comunidades y en los temas de cómo servirle a las comunidades. Un Mercurio bien aspectado le estaría trabajando en pro y en conocimiento de los temas de las comunidades. Pero la línea allí entre Mercurio y Urano es muy fina y es una mente que hay que controlarla porque Urano también representa el caos y el caos mental. Entonces, al estar Urano y Mercurio allí, el hermano menor y el hermano mayor en el mismo elemento de aire, pues es una línea muy fina entre la cordura y la razón y la cordura. Es una línea muy fina entre, digamos, la inteligencia y el caos mental. Y digamos que si está exacerbada esa energía, pues también, digamos, podríamos pensar que como yo quiero que fuera lo ideal de las comunidades, como yo me imagino y mi inteligencia piensa que sería lo ideal para una comunidad, para la humanidad entera o para determinada comunidad o determinado grupo, es lo ideal, solamente esa es mi única verdad también. Mercurio en casa 12 o en Piscis, pues allí Mercurio estaría en las profundidades del océano. Mercurio en las profundidades del océano, pues es una mente que está perdida en los temas banales, en los temas del día a día, en los temas humanos. Es una mente que está nadando en las profundidades del océano, que en Piscis también son las profundidades del universo. Entonces Mercurio en casa 12, pues es una mente, es un psicólogo natural. Es excelente para que nos gusten todos los temas de la New Age, de la nueva era, todos los temas que van más allá de lo tangible, los temas sensoriales, los temas que nos llevan a pensar que el universo y que nuestra existencia es más allá, va más allá de nuestro límite, que es el planeta Tierra, o digamos nuestro límite, que sería nuestro sistema solar. La mente con Mercurio en casa 12 es una mente que se expande al universo. Cualquier situación que tengas en la vida con Mercurio en casa 12, ya tú no la vas a analizar solamente ocurrió esto y lo siento así o lo manejo así. No, tú vas a pensar cómo te afecta en el inconsciente, cómo te afecta desde allá cuando estabas en una etapa antes de tu nacimiento, en los registros akáshicos, o cuando estabas en el periodo prenatal, o cómo te afecta en el inconsciente. Tú vas a pensar realmente en lo trascendental, en algo más allá. Entonces la casa 12 tanto como la casa 8 son casas, digamos, muy difíciles de mucha profundidad de entender, y digamos que un Mercurio allá nos haría, digamos, como una mente universal, una mente muy capacitada para enfocarnos en trascender la materia e ir más allá. Mercurio en el ascendente, volviendo a la casa 1, acabando la 12, estamos en nuestro ascendente. Allí tienes la juventud eterna, porque en el ascendente te da características físicas de juveniles, vas a envejecer muy despacio, vas a tener la juventud por siempre en tu mente, tienes la capacidad de aprender toda la vida. Si lo tienes en el ascendente o lo tienes en casa 3, digamos que está en las posiciones donde tú vas a ser un joven por siempre, física y mentalmente. Mentalmente, al ser el eterno estudiante, puedes tener 100 años o más y estás interesado en leer, en aprender, en estudiar, en conocer
No importa nada porque lo que me importa es el conocimiento como tal. Entonces, descubrir a Mercurio es muy importante en nuestra vida. Descubrir que Mercurio es una influencia, es un elemento, es un planeta que nos trae, digamos, cómo va a determinar nuestra vida, porque todo en nuestra vida depende de nuestros procesos mentales. Como manejemos nuestra mente, manejamos nuestra vida. Así que Mercurio es de suma importancia. La casa 3 es de suma importancia porque es nuestra niñez. Si tenemos hijos, tenemos que ser muy inteligentes para manejarles esa casa 3, manejarles a Mercurio, y eso va a determinar nuestra y la vida de nuestros hijos. Entonces, desde ya te invito a que conozcas dónde está Mercurio de nacimiento, qué planetas, qué aspectos tienes en tu casa 3, cómo has manejado los procesos mentales y qué te dice todo eso de tu propio Mercurio y de tu propio Géminis. Y te invito a que sigas indagando de estos temas que pues realmente son de gran importancia en nuestra vida y de gran importancia en nuestra psicología y en nuestro desarrollo personal y espiritual. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas, te invito a que me sigas en este curso de astrología básica y te invito a que te reúnas conmigo nuevamente aquí, pues para hablar de los temas que tanto nos interesan. Por ahora no más, un abrazo. Gracias.